Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy contamos con la presencia de David Chávez, con quien vamos a conversar sobre la coyuntura de esta crisis sanitaria, y crisis sanitaria que también se hace crisis económica, ya que comentábamos en la entrevista anterior con David Villamar que, bueno, somos tan generosos los ecuatorianos que, a pesar de que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dicen que no se cobren las deudas, nosotros somos tan alhajas que vamos y pagamos. Entonces, todas esas cosas pues vamos a comentar con David. David, muy buenas tardes. Sí, César, buenas tardes, qué gusto estar en tu programa. Un saludo a todos los amigas y amigos que desde sus cuarentenas, para quienes pueden y para quienes no, de igual manera nos escuchan y nos ven. Bueno, estamos viviendo una cuarentena que hoy va a ser más drástica, pues empieza el toque de queda a las 2 de la tarde, y lo que nos preocupa y ya nos está como que dando un aire negativo es qué está pasando con las personas que viven del día a día y de aquellos que ya los recursos ya no les alcanza, y resulta que acá, mientras estamos preocupados de eso, algunos empresarios están preocupados de bajar los sueldos. ¿Cómo ves tú esa situación, mi estimado David? Bueno, es muy lamentable y es aquello de tener empresarios, economistas, analistas vinculados a estos empresarios, a los banqueros, que tienen una mirada tan corta de las cosas y además una condición tan infame sobre lo que significa hacer negocios que abruma, es decir, es realmente abrumador, realmente desconcertante, la imposibilidad que tienen, ellos que siempre se llenan la boca diciendo que hay que estar conectados con el mundo, que hay que actualizarse y ese tipo de cosas. Es increíble cómo están atrapados en unos modos de ver el problema que están siendo puestos en cuestión en el mundo entero, en función de la gravedad de la crisis que ha desatado el coronavirus, que allá hay que ser muy precisos, ¿no? A nivel mundial no es que en estricto rigor la crisis la provoca el coronavirus detona una crisis que estaba contenida, ¿no? En escala mundial se ha dicho en algunos espacios que desde la crisis de 2008 estamos viviendo bajo la forma de un capitalismo zombie, se le ha llamado, ¿no? Debido a que el salvataje que se hizo de las grandes corporaciones y del gran capital financiero mundial en 2008 solo sirvió para mantener el capitalismo con un respirador artificial. Cualquier desencaje en el funcionamiento del sistema capitalista mundial iba a desatar una crisis de las magnitudes de las que estamos viendo, y es lo que en este caso ha ocurrido con el coronavirus. A mí me parece impresionante que en el Ecuador nos encerremos en discusiones tan provincianas como la que nos plantean los banqueros, ciertos empresarios y sus apologetas, cuando a nivel mundial estamos viviendo la remesón que lleva a que un montón de sectores identificados con posiciones liberales y ese tipo de cosas empiecen a repensarse qué es lo que se está haciendo como sociedad. Doy solo un dato, digamos, para tenerlo en cuenta. Debes conocer de esto, César. En la madrugada de hoy acaban de llegar a un acuerdo en el Parlamento de los Estados Unidos entre demócratas y republicanos con el gobierno de Trump para impulsar un paquete de ayudas muy fuerte. Qué ironías de la historia, ironías de la vida. Significa sobre todo una muy fuerte ayuda a la clase trabajadora y a los pequeños negocios y a los desempleados y al sistema de salud pública. Mientras hay una ayuda también para las grandes corporaciones, con unos tremendamente fuertes controles del Estado. Es decir, si nuestros amigos liberaloides en el Ecuador viesen lo que se acaba de aprobar en los Estados Unidos, pensarían que es una ley aprobada por Hugo Chávez o por Rafael Correa o por Fidel Castro. O sea, es decir, se ha hecho lo lógico, además. En Estados Unidos se ha llegado a entender, los empresarios han llegado a entender que es indispensable salvar
a la clase trabajadora y a los pequeños empresarios, a los pequeños negocios en una situación tan crítica como esta. Mientras eso está ocurriendo en el mundo, mientras Macron dice que el sistema de salud pública no se puede dejar en manos del mercado, mientras toda Europa se está replanteando esto, mientras en Alemania Merkel está pensando en la necesidad de nacionalizar algunas empresas, mientras en Italia y España se están dando contra el planeta por haber impulsado medidas que desarticularon la capacidad del Estado en las últimas décadas. En el Ecuador, estos provincianos apologetas de los banqueros nos vienen con que aquí hay que pagar las deudas, aquí hay que seguir recortando el gasto público, aquí hay que bajar salarios a los trabajadores. Es realmente inaudito, es realmente inaudito y vergonzoso. Yo lo único que puedo decir es, ojalá si en algún rato salimos, mi pronóstico sobre eso no es muy optimista, pero si en algún rato esta gente se larga del poder y deja de tener el control del Estado y de la sociedad como tiene ahora, ojalá no regresen nunca, ojalá el país entienda, porque al final es culpa nuestra, esta gente está ahí por culpa nuestra. Ojalá nunca más en el Ecuador se nos ocurra devolverle el control del país a los banqueros y a los perritos falderos de la Embajada de los Estados Unidos. Ojalá nunca más ocurra eso. Ojalá la gente entienda y ojalá también la gente sepa elegir. Ahora, pero estamos también ante la disyuntiva de que posiblemente hay un pedido de la presidenta del CNE para que no haya elecciones el próximo año. Pues en un afán demagógico se dice que 145 millones que es para el proceso electoral. Bueno, dijeron que era que eran del fondo partidario, lo cual no es cierto, pero le vendieron esa idea a la gente y la gente obviamente dijo que sí, que tomemos ese dinero para el tema de salud pública. Sin embargo, nos permitimos pagar 325 millones de deuda, ¿no? Y no inyectarle ese dinero mejor a salud pública, que ahora le necesitamos más. ¿Nos vamos a quedar sin elecciones, David? Bueno, es lo que ya han dejado con claridad ver qué es lo que quieren, ¿no? Creo que en algún momento aquí en tu espacio mismo, César, yo advertía que hay que prestarle mucha atención a lo que ocurre en Bolivia porque pareciera que les entregaron el mismo libreto, ¿no? Se les dieron el mismo guión a Áñez y a Moreno, ¿no? Entonces, claro, Bolivia suspende elecciones. En última, en Bolivia se podría decir que hay cierta razón, yo creo que no era del todo necesario, porque la suspensión es indefinida, no se sabe qué va a pasar, pero se puede decir que había cierta justificación porque las elecciones son ahora, en estos meses. En Chile también se suspendió porque también la elección estaba programada para estos meses. En el Ecuador tenemos un año para las elecciones, es decir, todavía no sabemos qué va a ocurrir en un año y ya quieren suspender las elecciones. A ver, yo haría una reflexión más de fondo, que es una de las cosas dramáticas que hemos visto durante esta grave crisis del coronavirus en el Ecuador. Si sacamos bien las cuentas, podemos decir que el gobierno no se ha movido un centímetro de su agenda. O sea, uno entiende que en una situación de emergencia, a ver, por principio, pero para quien quiera que tiene cierto coeficiente intelectual que supera la temperatura de uno medida en grados Fahrenheit, cualquiera entiende que en una situación de emergencia las prioridades de un gobierno cambian y la agenda de un gobierno cambia porque se focaliza en la emergencia. Y la emergencia es lo prioritario y entonces se redefinen todos los otros aspectos de su agenda de gobierno. La pregunta que tenemos que hacernos es, en las prioridades de este gobierno, ¿qué ha cambiado en estos meses? En este mes, en estas semanas de la crisis del coronavirus. Y la conclusión lamentable es que nada. O sea, por un lado, ellos han tenido dos líneas de trabajo. Destruir la economía para entregársela al capital financiero, a los banqueros y a ciertos empresarios importadores que son los que se han beneficiado enormemente de todo esto. ¿Eso ha cambiado? No. Acaban de pagar deuda externa precisamente con esto que es casi un secreto a voces en el país, de que muy probablemente fueron presiones de tenedores nacionales, más que del fondo inclusive, de tenedores nacionales, de tenedores de bonos nacionales, los que
hicieron que el gobierno pague unos bonos al 100% de su valor cuando se estaban cotizando en el mercado al 30%. Y la otra ha sido esto de desmantelar el Estado, tomar el control de manera antidemocrática y mantener la persecución política al correísmo. Nada de eso ha cambiado. Es decir, por un lado, insisto, pagan la deuda, no tocan nada de las medidas económicas que han favorecido a los empresarios y a la banca, no toman ninguna medida a favor de las clases trabajadoras en el Ecuador, que además son las que están en primera línea en esta crisis, desde los servidores y la clase trabajadora del sector público, que hay que verla como clase trabajadora, que ha sido tan golpeada, que ha sido tan vilipendiada durante este gobierno, ni la gente que está respondiendo en la calle, ¿no? Hace poco leía a un triste propagandista del gobierno que se disfraza de periodista, enterándose que ha habido gente que recoge la basura, que ha habido gente que cobra en el supermercado, que ha habido gente que hace servicio doméstico y cosas así. Esa es una vergüenza. Es esa gente la que ha estado gobernando. Es esa gente la que ha estado apoyando y la que ahora tiene, como decía otro propagandista de quinta, disfrazándose y haciéndose pasar por periodista. Son ellos los que han tenido el sartén por el mango en este tiempo. Eso, lo peor del Ecuador. Lo peor de este país ha tenido el control político en este momento. Entonces, ya han cambiado 1 centímetro eso, y digo, ahí es el gobierno y todos sus acólitos, que ahora algunos miran para un lado, los otros ya en una lógica obsesiva, que en realidad yo creo que deberíamos hacer alguna campaña de un psicólogo para el enfermito aquel, porque, o sea, ya en una cosa delirante, viendo el monumental desastre que ha sido la gestión de este gobierno que ellos apoyaron, lo único que atinan a hacer es a seguir culpando, además con mentiras, con patrañas, al gobierno anterior. En suma, vuelvo sobre el argumento inicial, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué ha cambiado en el orden de prioridades del gobierno? Y la absolutamente clara respuesta que tenemos es que el gobierno no ha cambiado sus prioridades y sigue preocupado de otras cosas en lugar de hacerse cargo de la grave crisis de sanidad pública que estamos teniendo. Sigue preocupado por el lawfare. La fiscal acaba de anunciar que vamos a inaugurar el tele-lawfare en el Ecuador, algo parecido. Siguen preocupados en el lawfare, siguen preocupados en cómo sentencian a Correa, siguen preocupados en cómo benefician a la banca y siguen preocupados en cómo siguen culpando al gobierno anterior del desastre que ellos mismos provocaron. Es penoso. Y sale además otro de estos impresentables personajes de la política actual. Sale el vicepresidente a decir que hay gente malvada que está atacándolos en las redes y los critica. O sea, como, el equipo comunicacional, dice, la gran maquinaria comunicacional. Claro, o sea, nosotros somos maquinaria comunicacional y estamos transmitiendo desde un rinconcito. ¡Qué idiota! O sea, claro. Que no hay otra palabra. O sea, solo un idiota puede salir a decir semejante idiotez. Ellos tienen el control de todo el gran aparato mediático nacional. O sea, los medios más influyentes son medios gubernamentales. Los medios más importantes a nivel, en medios tradicionales, en medios digitales, por la plata que tienen, por los financiamientos que nadie sabe de dónde vienen. Muchas de esas plataformitas que andan por ahí, que no son, como bien les dijo alguna vez un abogado de los más serios de este país, no son más que productores de pasquines, pero tienen mucha plata. Tienen el control de todo eso. Todo el tiempo esa gente les está haciendo propaganda. O sea, este es el verdadero estado de propaganda. Como decía otro tristemente célebre cronista nacional. Este es el verdadero estado de propaganda. Tienen todo eso. Y hay un grupo de tuiteros por ahí que están queriendo mostrar lo que realmente ocurre, igual que en octubre. O sea, algunos tuiteros, alguna gente en redes, medios alternativos, como el tuyo, como el de tanta otra gente, mostrando otra perspectiva de las cosas, mostrando, o sea, a ver, es un gobierno que sale a decir que no propaguen noticias falsas. O sea, se podrá hacer, voy a usar una palabra que está casi prohibida por las connotaciones que eso tenía en el gobierno anterior, se puede ser más caretuco. O sea, es un gobierno que ha salido a mentirnos todo el tiempo, ¿sí? Dice una cosa, un ministro dice una cosa, otro dice una cosa, Sonel Hosner dice una cosa, María Paula Romo lo desmiente. La ministra de Salud anterior decía una cosa, lo desmentía el otro. Ahora llega el nuevo ministro, dice otras cosas. Y vienen a hablarnos de noticias falsas. Y vienen a decirnos que aquí
El problema son unos medios alternativos y unos tuiteros que además no es que están distribuyendo noticias falsas, están ejerciendo un derecho mínimo en esta época, que es cuestionar a un gobierno que es absolutamente inoperante. Pero insisto, el problema fundamental es que, además de inoperantes y demás, están haciendo lo que ha sido muy exitoso para quienes se benefician de eso, ¿no? Mantener la agenda de robarnos, de hipotecarnos la economía e hipotecarnos la democracia a favor de unos grupos minúsculos antidemocráticos, que son los que están detrás de todo esto, con la gravedad de que no les importa en absoluto lo que está ocurriendo con la crisis sanitaria en el Ecuador y con el hecho de que están en juego vidas humanas y está en juego la situación de salud de todo el país. Ahora, el asunto también debe ser porque no existe una cabeza, ¿no? El presidente de la República solamente asoma para dar las cadenas, para leer el texto que tiene preparado, pero de ahí él no está al frente del COE. Quien está al frente del COE es la ministra Romo y el vicepresidente Sonel Horner, que igual, como tú dices, no se ponen de acuerdo. Entonces, si la cabeza falla, entonces obviamente todo el mundo siente el derecho de querer liderar esta emergencia, teniéndonos en ascuas a todo el pueblo ecuatoriano. Ahora, la idea es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Obviamente en este momento es ilógico y se criticaba mucho al presidente Correa por haber hecho ese comentario en Twitter de que es hora de que dé un paso al costado. Ahora, pero ¿cómo puede dar el paso al costado si él ya no gobierna? O sea, los que gobiernan son otros. De acuerdo, pero habría que preguntar si los otros gobiernan también. Es decir, claro, los otros desgobiernan. O sea, puede haber gente más incapaz que Sonel Cosner o María Paula Romo, o ese señor Roldán, yo no sé qué hace en el gobierno ese señor. Lo único que hace es insultar al gobierno anterior, insultar a los seguidores de la Revolución Ciudadana y Correa, y decir que toda la culpa es del gobierno anterior, ¿no? Yo no sé, César, si podríamos recordar un gobierno más ineficiente, más inepto, más inútil, más impresentable que este, como gobierno, ¿no? Quizá uno puede recordar figuras tremendamente impresentables de la política nacional. Posiblemente en el gobierno de Lucio Gutiérrez podríamos coger uno que otro, pero... Exacto, como figuras aisladas. Eso, claro. El primo aquel que hacía sus cosas raras, pero... El ministro de Bienestar Social, por ejemplo, también que hacía sus cosas. Claro. Pero nada, o sea, el gobierno de Gutiérrez, o sea, Gutiérrez al lado de Moreno es un estadista, yo insisto todo el tiempo en eso. O sea, Gutiérrez termina siendo un estadista al lado de Moreno. Entonces, a ver, el punto ahí es efectivamente cuál sería la situación del país en términos políticos. El problema de fondo, digamos, es algo parecido a lo que podríamos haber analizado en octubre, digamos, ¿no? Hay gente que en octubre, equivocadamente, a mi modo de ver, suponía que el gobierno de pronto, súbitamente, dio un giro autoritario, ¿no? Era un gobierno que no era autoritario, era un gobierno de la ternura, o cosas del diálogo, cosas así, y de pronto, por el efecto de las medidas en octubre y por el poderoso levantamiento popular, da un viraje autoritario, ¿no? A mí me parece una lectura equivocada porque estas cosas no surgen de la noche a la mañana. Estas cosas suelen irse acumulando y van desarrollándose a lo largo del tiempo y en un momento dado eclosionan con más fuerza, que es lo que ocurrió en octubre. El gobierno ya había tenido una deriva autoritaria mucho antes, es decir, el punto para mí siempre, el punto de inflexión es el Trujillato. El Trujillato rompió el orden constitucional, se fue por encima de la Constitución e inclusive del mandato de la consulta popular y entramos en el momento de aquí yo si tengo poder hago lo que me da la gana por encima de la ley, que es lo que hizo el señor Trujillo y ese grupo de impresentables que estuvo con él. De ahí en más se abrió esa posibilidad, el lawfare, digamos, abrir eso, crear esa situación era básico, era fundamental para poder empezar con el lawfare, ¿no? Porque el lawfare por principio se caracteriza por violentar el Estado de Derecho, violentar las normas legales, violentar el debido proceso. Tienes que crear toda una situación específica que te permita entrar en una lógica arbitraria para poder desarrollar el lawfare, sobre todo en contextos como el ecuatoriano. Quizá en otros contextos puede ser distinto, pero en contextos como el ecuatoriano o el boliviano, escasamente institucionalizados, en donde en estos años se había avanzado en tratar de darle una cierta consistencia institucional al Estado, es muy fácil diluir eso y es necesario hacerlo
para poder desatar la persecución política. Nota que en Bolivia está ocurriendo exactamente lo mismo, ¿no? Se tomaron el Estado, empezaron a diluir todo el orden institucional y tienen perseguido a medio más para impedirles su participación política. Digamos, entonces, a ver, en ese sentido, ¿por qué esta digresión sobre lo que pasó hacia octubre? Es porque, de alguna manera, lo que estamos viendo ahora también no es que ahora pasa con el gobierno, no es que ahora tenemos desgobierno. Este desgobierno viene de antes. O sea, muchos lo advertimos, yo no recuerdo haberlo dicho públicamente, porque creo que era alarmar de gana a la gente, pero yo siempre tuve un temor guardado ahí de que en las condiciones de este gobierno, el que nos toque enfrentar una emergencia, pensaba un poco más yo siempre en una emergencia tipo terremoto de 2016, no esto, iba a ser un desastre. O sea, y lamentablemente es lo que estamos viendo, pues. Porque es lógico, no es que uno tiene una bola de cristal, no es que uno lee la ouija o alguna cosa así para saber qué va a pasar. Era lógico, un gobierno que daba muestras de dos cosas. Por un lado estaban desmantelando las capacidades del Estado y por otro lado demostraban una absoluta y nula, o sea, una nula capacidad de gestión pública, ¿no? Es decir, estaban devolviéndonos al viejo orden político y ese orden político frente a crisis como estas es muy peligroso. Por ejemplo, una de las cosas que hemos visto en este tiempo, la fragmentación de la gestión de Estado, ¿no? Tradicionalmente en el Ecuador, tradicionalmente, o sea, sobre todo desde los años 70 para acá, digamos, el Estado se convirtió en una especie de gran aparato institucional, en una especie de archipiélago institucional, digámoslo así, ¿no? Es decir, una serie de instituciones separadas, unas de otras, con escasas conexiones y en donde cada una funciona de manera autónoma. Dime si en el manejo de la crisis no hemos visto esto exactamente. O sea, cada ministerio haciendo las cosas por su cuenta. Por su lado, sí. Cada funcionario haciendo las cosas por su lado. El uno, lo que te decía hace un momento, el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Por eso, bien noto, entiendo, no lo conocía y más o menos me estaba enterando en estos días del currículum y la trayectoria del nuevo ministro de Salud, que entiendo que es alguien con un alto perfil profesional, pero yo puedo apostar, a quien sea, que eso no va a marcar la diferencia. Porque el problema no es el currículum personal de quien está adelante, el problema es la consistencia institucional para manejar una crisis. El señor puede ser un muy buen médico y puede tener experiencia inclusive en manejo de epidemias, pero frente a la debacle institucional del gobierno, la situación es imposible. Por más buen médico que sea, por más buen profesional que sea, es imposible manejar un caos institucional como el que crearon estos a nivel del manejo de gobierno. Ahí haría una distinción que me parece importante. O sea, una cosa es lo que ha ocurrido en la estricta dirección del gobierno, ¿no? Es ahí donde el caos implosionó, volvimos a una vieja lógica de pactos, de fragmentación, este archipiélago institucional, ministerial, etcétera. Pero hay una especie de estrato medio, que es donde creo que nos está ayudando a contener el efecto. Yo creo que los efectos, a ver, lo voy a poner en estos términos. Si Moreno habría tenido un par de años más, unos 2 o 3 años más antes de esta crisis, quizá habría logrado destruir el sistema de salud pública de tal manera que los efectos habrían sido peores de los que estamos viviendo. Creo que ahí, desmantelado y mutilado el sistema de salud pública, no lo han logrado desmantelar del todo. Y lo que permite responder medianamente ante la crisis es algo así como que el sistema de salud funciona en piloto automático. Claro, tiene severos problemas, porque lo que se ha dicho mucho, pues, ejemplos muy sencillos. Tienes hospitales, por ejemplo, ¿sí? Hospitales donde, además lo dicen ellos, o sea, cuando les conviene, sí, es todo culpa del gobierno anterior, cuando no, es como si lo hubieran hecho ellos, ¿no? Ellos mismos lo dicen, el vicepresidente lo dijo en algún momento, los hospitales que están aguantando la crisis, a donde va la gente, etcétera, son aquellos que fueron construidos durante el correísmo. Pero claro, eso te ayuda a contener, pero el problema es que esos hospitales están desabastecidos, no tienen insumos, eso viene de hace rato, o sea, no es de ahorita. Claro. Esto se sabe de hace rato, porque además uno mira las cifras, hay desinversión en salud. Ya había un escándalo también de que se habían repartido ciertos hospitales a actores políticos de ciertas provincias. Inclusive estábamos pasando por ese escándalo. Exactamente.
Sí, sí, sabemos, ni siquiera tenemos que dar nombres, pero recuérdame cuando esos partidos a los que se les repartió el sistema de salud, es que ahí está el problema de convertir al Estado en un botín de los actores políticos. Recuérdame cuando esos partidos que se dice, habría que irlo detallando, yo conozco así con mucha más precisión de cierto partido insignificante que ha llegado a tener mucho poder en este gobierno. Eh, Recuérdame cuándo esos partidos han hecho una buena gestión. O sea, ¿cuándo han hecho una buena gestión pública? Nunca. Entonces, claro, el problema es, decía hace algún momento María Elsa Viteri, lo decía con mucha claridad. O sea, el problema, repitiendo lo que yo decía, el problema no es de personas. O sea, si uno mira a quienes están en el gobierno, son gente que históricamente no ha creído en la gestión pública, no creen en el Estado. O sea, no creen que creen que el Estado no sirva para nada. Ahora la realidad les está dando en la boca, les está dando un golpe durísimo, porque es como en el mundo entero estamos preguntándonos ahora, no ha sido, estamos diciéndonos, no ha sido tan cierto esto de que hay que dejar que el mercado funcione y hay que dejar que todo opere de esa manera. Ha sido importante tener un Estado fuerte en ciertas áreas, ha sido importante tener un Estado que pueda responder cuando el mercado colapsa, que es lo que estamos viendo a nivel mundial. Yo no sé si estos señores y estas señoras se están dando cuenta de eso, no tienen la lucidez para eso, pero como país creo que sí tenemos que darnos cuenta de eso. Yo insisto, ellos están ahí por nuestra culpa, sea como sea. Yo sé que hubo traiciones, están ahí por nuestra culpa, como país. Tenemos que ser nosotros, tal cual está ocurriendo ahora. O sea, yo creo que ahora, si hay alguna posibilidad de que esto no se dispare para que sea todavía más grave de lo que es producto de esa capa intermedia del Estado, donde están médicos, enfermeras, servidores públicos, toda esta gente que está conteniendo esto, y los ciudadanos, los de a pie, los que no somos del 2% que está gobernando y que aprovecha hasta una crisis tan grave como esta para seguirse beneficiando, sino los que somos la mayoría, los que trabajamos, los que tenemos que vivir un poco al día a veces, etcétera. Es de este sector de la población con su disciplina, con el cuidado mutuo, esto de entender que la disciplina es parte de un cuidado mutuo, de un ayudarnos mutuamente, es de eso lo que va a ayudar a contener esto. Del gobierno no podemos esperar nada. Yo personalmente no espero absolutamente nada del gobierno. O sea, el gobierno no va a moverse un centímetro de la agenda que ha tenido durante estos 3 años. Yo no sé si haría diferencia el que se vayan o no en este momento. Yo personalmente creo que sí podrían haber salidas democráticas en un país distinto. Podrían haber salidas democráticas para que haya un recambio en el gobierno, es decir, un gobierno que tenga algo de sensatez podría parar un rato y decir, a ver, vamos a recomponer aquí las cosas, porque aquí ya estamos hablando de la vida de la gente, ya más allá de los intereses políticos, económicos, etcétera, se trata de salvaguardar un bien colectivo. Y tendrían que haber recambios, y tendría que irse la gente incompetente del gobierno, y tendría que haber se podría crear una especie de consejo nacional con las autoridades locales que han dado muestras de manejar bien la crisis, de hacer un acuerdo, pues lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos. O sea, estaban hasta hace unos días que se mataban entre los republicanos y los demócratas por este paquete de ayuda gigantesco, además, ¿no? Son $2 trillones. Por ese paquete había muchas disputas y al final lo acordaron y lo lanzaron en función de hay que preservar un bien colectivo mayor, ¿no? En el Ecuador eso es imposible. En el Ecuador, con las mezquindades y las mediocridades de la gente que está al mando, es imposible. Y creo que más allá de la transición, de si se podría o no una transición, claro, la discusión es ¿a quién pones? O sea, ¿cómo se ordena la transición? Ahora, lo que preocupa también es que, a ver, en estas, como están las cosas, no podría llegar, digo yo, un escenario en donde las Fuerzas Armadas tomen protagonismo y no con militares activos, sino con militares ya retirados, pero que están dentro de la política. Ellos, no sé, podrían ellos hacerse cargo, tratar ¿cómo se llama?, de ellos inmiscuirse dentro del poder para decir, bueno, los civiles fallaron, entonces ahora nos toca a nosotros poner la casa en orden y, no sé, una junta patriótica, alguna cosa, como ya sabes que siempre aquí hay un montón de nombres notables que siempre saben asomar, pero me da la idea de que
los militares retirados están tomando, por ejemplo, un papel importante dentro de esta crisis, detrás de escenario tras bambalinas. Pienso que ellos están en esa disyuntiva de ¿qué hacemos? O sea, le pedimos un paso al costado, nos hacemos cargo y llamamos elecciones, o qué mismo hacemos. ¿Qué pasaría en un escenario así, David? A ver, honestamente yo no lo veo tan probable. Y es por una razón básica, porque, claro, nosotros estamos juzgando esto desde la perspectiva de la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos que hemos sido perjudicados por este gobierno, que seguimos siendo perjudicados por este gobierno. Así es. Estamos indignados ante la incompetencia y la inoperancia de este gobierno. Pero hay que ver que el gobierno se mantiene donde se mantiene, no por nosotros, ni por nuestro voto, ni por la legitimidad que tenga en la sociedad. Es un gobierno, o sea, si antes de esta crisis el gobierno ya tenía menos del 10% de rechazo, yo supongo que ahora tendrá el menos 5, menos 10%. O sea, es decir, ya no sé quién se aprueba a defender. Bueno, hay algunos de esos elaboradores de pasquines que siguen defendiendo al gobierno, pero son un grupo minúsculo e insignificante. Entonces, en términos de legitimación democrática, el gobierno hace rato que no tiene legitimación democrática. Pero en términos estrictamente políticos, es algo parecido a lo de octubre. ¿Qué tan real era que en octubre se iba a caer? Era bastante irreal, porque todos los grupos, de los distintos grupos que apoyaban al gobierno, estaban coaligados y estaban sólidos en su apoyo al gobierno, a pesar de la tensión que planteaba el levantamiento popular, porque les convenía mantenerlo en el poder. A mí me parece que eso es lo que está ocurriendo. O sea, al final de cuentas el gobierno es tan obediente, el gobierno, si hay algo que define al gobierno Moreno es servilismo, ¿no? Si uno dijera, a ver, ¿qué palabra te ayuda a definir al gobierno Moreno? Es servilismo, ¿no? Por eso es que no tienen ninguna capacidad de liderazgo, porque están acostumbrados a ser perros falderos de ciertos grandes poderes en el Ecuador. No tienen capacidad, o sea, jamás podrían confrontar con sus jefes. Por eso es que no pueden tomar otra alternativa en el manejo de la crisis. Por eso es que no pueden decirles un rato, oigan, ustedes ya se han beneficiado un montón, han ganado cientos de millones de dólares en este tiempo que nosotros hemos estado al mando, y venían ganando de antes, además, ¿eh? No hay que olvidarse. Tienen ya más de una década ganando mucha plata los grupos más ricos de este país. Y es imposible pensar que un gobierno, o sea, ¿te imaginas? A ver, tratemos de hacer el ejercicio todos nosotros de imaginarnos a un servil como Moreno, como Sonel Hosner, como Roldán, como María Paula Romo, tratando de frenarles a estos poderes y diciéndoles, oigan, la prioridad ahora es la salud pública, aguanten un rato, o sea, esperemos un par de meses y de ahí vuelven a ganar. No, nadie les va a decir eso. Les va a decir. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Esos grupos poderosos que los han sostenido y que están coaligados y no terminan de pelearse entre ellos, ¿no? Hay momentos en que parece que ya van a romper el pacto, como ha ocurrido en estos días entre los socialcristianos y el gobierno, pero después se diluye y otra vez están coaligados, ¿no? Es decir, parecía que en los días de esa olímpica estupidez de Cintia Viteri, parecía que se iban a distanciar. A los pocos días, María Paula Romo diciendo, no, aquí no vamos a polemizar, alguna tensión más por ahí, pero no fue más que una escaramuza y otra vez los puedes ver coaligados, además coaligados en esto que es manido, que ya está desgastado, etcétera, pero que los siguen utilizando para volverse a coaligar, ¿no? Que es esto de el correísmo, ¿no? Ahora el correísmo quiere desestabilizar, o sea, ya es de locos, el correísmo quiere desestabilizar y no sé qué historias, por lo que dijo precisamente Correa. Y entonces otra vez todos, vamos a salvar la democracia, somos un solo país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que el gobierno en eso, es que digamos, ahí siempre la lectura funciona a partir del punto de vista desde que la hagamos. O sea, si yo me pongo del lado, no de nosotros, las mayorías del Ecuador, sino del lado de esos grupos poderosos que sostienen a Moreno, los banqueros, ciertos empresarios, la embajada de los Estados Unidos, los militares, indudablemente, Moreno ha sido absolutamente exitoso, ha cumplido absolutamente y a cabalidad lo que le han pedido. Entonces es muy difícil, para ellos es más fácil mantenerlo. Al final ellos no les interesa, o sea, al señor Egas no le interesa tener legitimidad democrática. Claro.
Inclusive el señor Lasso, como político, intenta hacer ahí no sé qué piruetas extrañas, Lasso, ¿no? Cada vez más parecido a Alvarito. Pero como banquero, está absolutamente cómodo con un gobierno que lleva adelante el programa que él nos planteó en las elecciones de 2017. Todo el mundo está cómodo y todo el mundo lo sostiene al final, en ese pequeño grupo antidemocrático. Yo digo, es antidemocrático en estricto sentido porque es un grupo minúsculo, absolutamente minoritario. O sea, representarán que el 4, el 5, el 2%, como decían en algún momento. Son el 2% de la población. Pero controlan el gobierno y dictaminan lo que se hace en este país, aunque nosotros protestemos esta vida y la otra en nuestras redes sociales, porque ahora no podemos salir a la calle, ellos van a seguir haciendo lo que quieren. Entonces Moreno les es absolutamente funcional. Es más fácil, digamos, si hay algún viraje, si se le exige a Moreno cualquier tipo de viraje, esto puede vulnerar la agenda de esta coalición, de este bloque de poder, ¿no? Si se le exige un poco más, un control más democrático, que no vulnere las elecciones, por ejemplo, que no afecte el Estado de Derecho, que paren un rato con la persecución judicial, es decir, que sería como inclusive un intento de dar muestras que queremos lograr un pacto social en función de lo que necesitaríamos en este momento, que sí sería una unidad nacional en función de combatir la crisis del coronavirus, antes que seguir con las rencillas políticas, seguir con los intereses económicos de ciertos sectores. Se podría hacer una cosa así, pero con un gobierno diferente. Este gobierno no lo va a hacer. Entonces, les resulta muy funcional a estos grupos de poder que, por lo demás, insisto, han dado muestras claras de que les tiene sin el menor cuidado lo que pase con la crisis del coronavirus. Entonces, veo difícil que haya un cambio al interior. O sea, todavía, digamos, podría agudizarse más. Creo que hubo un momento crítico en el que parecía que podrían haber habido algunos cambios controlados, que es máximo a lo que podrán llegar, ¿no? Es a tener ciertos cambios controlados, algo así como saco a Moreno. ¿Qué significaría sacar a Moreno? No significa nada para el país. O sea, Moreno, lo que has dicho, Moreno no gobierna, Moreno es un fantoche. O sea, si le quitas, le pones, ¿quién se preocupa de lo que diga Moreno? ¿Para quién es importante lo que dice Moreno cada vez que sale? Porque además no dice nada, nunca dice nada, más allá de culpar al gobierno anterior, es lo único que sabe decir. Si sale Moreno o no sale Moreno, es decir, en esta crisis no hemos sentido la presencia de Moreno. No sabemos dónde está. Eso es una figura decorativa realmente el señor Lenín Moreno, porque solamente asoma en las cadenas, y también las cadenas, como bien dices tú, no dice nada porque nos dejan las mismas, ¿no? 14 horas empieza el toque de queda, pero no nos explica quién y tampoco cuáles son las actividades esenciales, no nos explican. O sea, yo puedo decir que soy esencial, pero soy prensa. Puede ser esencial también la señora del mercado. O sea, todos podemos ser esenciales, pero quien da esas políticas debería especificar, dar lineamientos, pero se ve que todo es improvisado. O sea, ellos tienen claro lo que tienen que hacer para su grupo que gobierna, pero para nosotros, o sea, es todo improvisado. Ese es mi punto. Además son excelentes empleados, porque ellos ni siquiera es que diseñan, ¿no? O sea, las lógicas, las estrategias políticas son diseñadas por otra gente. Yo creo que inclusive en otro país. Las políticas económicas y demás igual son diseñadas por otra gente, ¿no? Son diseñadas por los grandes lobistas, por los lobistas de las grandes empresas y demás. Ellos se limitan a cumplir, ¿no? Ellos se limitan a actuar como empleados de segunda o tercera categoría de ciertos poderes políticos, económicos y militares de este país. Entonces, un gobierno así es un gobierno que sencillamente está imposibilitado de manejar una crisis como esta. O sea, pero claro, a la vez, el problema es que como no es un gobierno de ahorita, es un gobierno que tiene 3 años y que ha desmantelado buena parte de las capacidades de Estado, y más que eso, ha desmantelado buena parte de los mecanismos democráticos para gestionar los conflictos y este tipo de cosas, nos pone en una situación muy complicada. Mira lo que ocurrió con el pago de la deuda. Hasta la Asamblea hizo un exhorto. Claro. Bueno, hasta esa ridiculez que es ahora el Consejo de Participación Ciudadana hizo un exhorto. A mí me parecía ridículo verles exhortando cuando estos funcionarios que ahora están en el Consejo
fueron cómplices directos del desmantelamiento del Consejo de Participación Ciudadana. Pues, es decir, tienes a dos funciones del Estado pronunciándose porque, haciendo un exhorto porque hay una moratoria de la deuda externa. Y el gobierno simplemente se lo pasó por encima y cumplió con el pago de la deuda. Entonces no hay democracia, ese es uno de los problemas en esta situación. Ahora, uno podría decir, no, pero estamos en crisis sanitaria, la democracia no es importante. No, es importante precisamente para exigir que nuestras autoridades respondan bien a la crisis. Yo no sé qué hace la Asamblea. O sea, para mí es increíble, es indignante la Asamblea, porque quien ahorita debería estar presionando al Ejecutivo para que deje de vivir en el mundo en el que viven y aterricen al mundo real de la mayoría de los ciudadanos y confronten las enormes incompetencias e ineficiencias que han tenido, tendría que ser la Asamblea. Tendrían que estar, yo no entiendo por qué la Asamblea nos llama ya a la ex ministra de Salud, por qué nos llama ya al ministro de Finanzas, a que al menos vayan a hacer el show ese que suelen hacer de rendir cuentas ante el Parlamento. Sin embargo, claro, igual la Asamblea es un chiste, ¿no? La Asamblea es una vergüenza en esta situación, como lo fue también en octubre. Claro, pero lo único que hicieron fue una resolución que tú sabes no tiene ningún peso. O sea, ahí vos te hubiera sido bueno plantearse una reforma a la Constitución rápidamente en la Asamblea al artículo 135 para que ellos también tengan potestad de hacer algo en tiempos de emergencia. Pero no, o sea, solamente queda en una resolución y punto. Sí, indudablemente, pero es, insisto, producto de la crisis política que generaron ellos. Es decir, y lo advierto un poco porque cuando se planteó aquello de que se suspendan las elecciones, se les quite presupuesto, buena parte de gente lo aplaudió porque una de las características muy propias de la política neoliberal es crear el sentimiento de la antipolítica, ¿no? Es decir, en ese sentido, y ahí hay que ser muy cuidadosos, todo el discurso de la corrupción es muy efectivo para crear un discurso de antipolítica, ¿no? Que es populismo de la peor especie, ¿eh? O sea, la antipolítica no es que no es política, es una forma de tomar una posición política. Pero esta idea de toda la política es mala, no hay que intervenir en política, la política no sirve para nada, todos los políticos son iguales, las ideologías no sirven para nada, eso le viene muy bien al neoliberalismo, porque deja en manos de los tecnócratas neoliberales el manejo de la política y esos son los que nos han llevado a este desastre a escala mundial de estados sin capacidad de responder frente a crisis tan graves como la del coronavirus. Entonces, insisto en ello de que hay que tener cuidado que en épocas como estas no conviene decir es aquello de la política no sirve. O sea, la política sirve y sirve mucho porque la política en este momento, una política distinta, nos serviría para poder responder mejor ante la crisis. No exactamente bien ni óptima en ningún lugar del mundo puedes evitar que el coronavirus te llegue, es una pandemia, es un virus, pero sí puedes evitar sus efectos. Sí, pero se podría haber tomado acciones antes, cuando ya teníamos un aviso en enero. Ya tuvimos un aviso de una persona que posiblemente la traía. Hubiera sido bueno tomar medidas desde ese momento, pero tomamos medidas después de 16 días. Claro, además recuerda que las primeras medidas que tomó el gobierno fueron económicas. Claro. Y fue un paquetazo, o sea, es decir, un paquetazo a los servidores públicos. Que es de locos. O sea, si las primeras medidas tenían que ser en relación a cómo transferir fondos al sector salud para empezar a protegernos de esta situación y cómo construir una capacidad de respuesta o reconstruir una capacidad de respuesta que había sido desmantelada. Pero no, es decir, el día 1, cuando hubo la primera sospecha, otro gobierno con un mínimo de decencia y un mínimo de sentido patriótico, un mínimo de sentido nacional, digamos, de preocupación por las mayorías, de preocupación por los más pobres, el día 1 lo que tenía que haber hecho es estar viajando a negociar con los acreedores de la deuda externa para reprogramar los pagos de la deuda externa, porque todo el mundo lo sabía. Cuando empezó esta crisis, todo el mundo sabía que esto iba a tener efectos, lo que no se sabía era cuál era la magnitud, pero se sabía que iba a tener efectos en la economía mundial y por tanto en las economías nacionales. Era lógico entrar a negociar. Era lógico inmediatamente buscar una negociación. No dicen que son grandes amigos de Trump, no nos espetaban en la cara que era un gran logro el que Moreno haya salido en la foto con Trump. ¿Para qué les sirve? ¿Para qué sirve esa amistad si no son capaces de poder sentarse a negociar
con los acreedores de la deuda para pedirles una reprogramación. Nadie está diciendo entremos en default, no paguemos nada, desconozcamos la deuda. Lo que se ha planteado es, por Dios, renegocien para que los pagos sean después, no durante esta crisis. Y sin embargo, no hicieron nada de eso. Claro, no ha habido gestión, no ha habido planificación, no ha habido nada, es que todos destruyeron. Y eso, y aquí nos dice que digamos los nombres de quienes están cogobernando dentro del país y afuera. Bueno, está clarísimo, pues acá vemos que el Partido Social Cristiano, Creo, Suma, en ciertas cosas, las cámaras de comercio, sí, o sea, hay un montón de nombres, ¿no? Y si quieren nombres dentro del Consejo de Participación, el señor Rosero, por ejemplo, que representa a la Unión Popular, el MPD, o sea, gente como esa es la que ha dado paso a que todo esto esté pasando. Entonces, ahí están los nombres, pero nombrarles uno a uno, nos perdemos la entrevista. Yo recomendaría que busquen, ahora que estamos con tiempo por la cuarentena, hay que buscar las propagandas del 7 veces sí, recordar quiénes apoyaron eso. Porque además, más allá de lo que le digan a la gente que votó por Moreno, o a quienes votamos, yo voté por Moreno también, en un primer momento, que es, pero ustedes votaron por Moreno, sí, pero cuando Moreno gana la elección, nadie sabía hacia dónde iba, bueno, nadie de los que votaron sabía hacia dónde iba a ir el gobierno. En la consulta de febrero del 2018 era ya muy claro cuál era la dirección que iba a tomar el gobierno y era muy claro para qué iba a servir la consulta popular para quienes no mirábamos lo que estaba ocurriendo desde el hígado, ¿no? Es decir, quienes estaban con el hígado ahí, con el hígado en la boca y en el cerebro sobre todo, y creían que había que triturar a Correa y había que aplastar a Correa a cualquier precio, y subrayo esto, a cualquier precio, porque recuerden que la factura que generaron a toda esa gente que estuvo ahí apoyando, habría que decirles, y que apoyan todavía al gobierno, ¿no? Habría que decirles que, recuerden que la factura que generaron con eso, de hagamos a cualquier costo, insisto, por eso subrayo tanto eso, a cualquier costo trituremos al correísmo, esa factura la estamos pagando ahora. O sea, ese a cualquier costo lo estamos pagando ahora. Porque a la mayor parte de esos actores políticos, económicos, gremiales, etcétera, no les importó en absoluto que por destruir al correísmo se vayan llevando por adelante el país entero y destruyan el Estado y destruyan la inversión pública y destruyan las capacidades del Estado y los controles que el Estado tenía para una mejor redistribución de la riqueza y una mejor inversión pública. Con un sinnúmero de problemas, indudablemente, o sea, no es que el gobierno anterior fue un dechado de virtudes y el Edén y el paraíso terrenal, hubo un montón de problemas. Yo personalmente le tengo un montón de críticas, pero esa discusión es otra. Hemos retrocedido tanto que ahorita esa discusión ni siquiera la podemos dar. La discusión de qué es lo que habría que criticar, qué es lo que habría que discutir. Hemos retrocedido tanto, nos han destrozado tanto lo que se pudo avanzar en esos años, que ahora lo que hay que hacer es defender los avances de esos años, pero hay que recordar que ese destrozo fue deliberado, fue perfectamente calculado por los intereses, por este aglutinamiento de los intereses de distintos sectores políticos, distintos, desde la derecha hasta la izquierda, demostrando lo profundamente conservadores que son todos esos sectores, porque nota que estos 3 años que han estado en el gobierno, lo único que han hecho es volver a la situación anterior. O sea, yo te creería que estabas en desacuerdo con el correísmo porque no hizo bien ciertos cambios que eran necesarios en el Ecuador. Entonces, que si estás en el gobierno, avances hacia unos cambios que nos lleven a otra situación. Pero no, esta coalición lo que hizo es regresarnos a la situación actual como si esa fuese la situación óptima. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, se quejaron tanto antes de que el país no funcionaba bien, y resulta que en realidad creían que sí, eso era lo que debía que hacer. O sea, el país no debía cambiar. El país estaba bien. Por eso, no es solo retórico, ¿eh? O sea, no es solo que ellos creen y dicen que el país estaba bien antes y que el correísmo lo destruyó, sino que todo el esfuerzo que han hecho en estos 3 años es para regresarnos al país de antes, para restituir las condiciones que existían antes. Lo cual quiere decir, entonces, o sea, uno al menos podría decirles, pónganse de acuerdo. Entonces,
lo que había antes era lo óptimo y hay que seguir consolidando esa forma rara de Estado de la que se benefició tanta gente, no tanta gente, se beneficiaron algunos, unos pocos, de uno y otro lado, o realmente estaba mal, había que cambiarla, y ¿cuál es la alternativa? A mí, ya sacando en limpio todo lo que ha ocurrido en estos 3 años, es todos estos sectores estaban perfectamente cómodos con lo que ocurría antes del correísmo, y por eso fue la estrategia final, ha sido devolvernos a un momento precorreísta, no a un momento poscorreísta. Siempre, recuerdas, siempre hablaron de el poscorreísmo, no sé qué, con mucha grandilocuencia, ciertos intelectuales orgánicos de la izquierda de mentiras, decían, no, ya hay que ir al poscorreísmo y no sé qué cosas, pero no, resulta que ellos lo que querían era el precorreísmo, no el poscorreísmo. Y ahora que nos devolvieron el precorreísmo, se quejan y dicen que está mal y que cómo así volvimos a una situación como la que teníamos en los 90. Pero por Dios, si se pasaron pugnando 3 años porque volvamos a esta situación, no creo que sean tan candorosos y tan ingenuos, muy brillantes no son, pero no creo que sean tan ingenuos para no darse cuenta que todo conducía a esta situación. En otras circunstancias, vale y pasa, es decir, ya, podríamos admitir, la política es así, ¿qué vamos a hacer? Lo doloroso, lo indignante, lo triste de lo que ocurre es que la irresponsabilidad de todos estos actores políticos nos llevó a una situación como esta, que nos hace muy difícil afrontar una crisis tan grave como la que estamos viviendo en estos días, ¿no? Así es, mi estimado David. Te queremos agradecer por todos tus criterios. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Muy interesante siempre tus criterios. Y obviamente, ojalá esto también ya pase rápido y cuando ya estemos fuera, pues tratar de arreglar este país y obviamente tomar cuentas también de aquellas personas cómo actuaron en esta crisis. Nosotros como medio de comunicación planteamos una medida de rechazo o de petitorio a los bancos y al mismo gobierno para que haya una moratoria bancaria. Al parecer los bancos por su iniciativa, uno que otro ha tratado de tomar estas medidas, pero la Asociación de Bancos Privados dice que ellos recomiendan el refinanciamiento de las deudas, o sea, el seguirle clavando intereses a la gente. Nosotros lo que hemos planteado es un cacerolazo en la noche, a las 9 de la noche. Yo creo que desde sus casas todos pueden hacer eso, así que sigue planteado a la idea. También ahí pueden meterle todo lo que ustedes quieran reclamar. Si quieren reclamar sobre la deuda externa, también es un tema importante, pero sí tendremos que de alguna manera expresarnos, porque si estamos callados también el gobierno puede pensar de que estamos tranquilos y aceptando todas las medidas que ellos pueden imponernos. Mi estimado David, nuevamente muchísimas gracias, y bueno, a ver qué opinas de esta medida o de esta iniciativa que hemos planteado. No, yo completamente de acuerdo con eso. Creo que, o sea, al final pues, deberíamos exigirle al gobierno y a sus acólitos que apliquen el programa que acaban de aplicar los liberales de Estados Unidos. O sea, que por Dios tengan un poco de sensatez en medio de semejante situación. Y apoyo completamente la iniciativa, por supuesto. Así es, muchísimas gracias David, y a todas las personas que se han conectado a esta hora, muchísimas gracias. Recuerden, el toque de queda es a las 2 de la tarde el día de hoy, así que si están, algunos se han salido, pues ya regresen rápido a sus casas. David, nuevamente un abrazo y muchísimas gracias. A vos, muchas gracias. Nosotros regresamos más tarde con más en Hoja de Ruta Radio.